Bájate nuestra aplicación de Play Store y viví la radio donde vayas desde www.am1550.com.ar. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Los saludamos para compartir juntos la noche de Talleres, locura y pasión. Con las novedades del Albirrojo de Remedios de Escalada estaremos a lo largo de esta próxima hora. Todavía en el aire de Estación 1550 AM 1550 kHz, nuestra casa de hace tanto tiempo, desde 2016 a esta parte y desde 2014 que llegamos con la transmisión de Frecuencia Albirroja, y aquí por lo menos nos quedamos algunos programas más para compartir juntos, a pedido de la audiencia, Talleres, locura y pasión, los domingos a las 20 con la información del elenco de Remedios de Escalada, que en lo futbolístico y en el ámbito del torneo 2026 de la Primera B ha conseguido un buen triunfo en la tarde del sábado. Derrotó 2-0 a Guayurquiza en condición de visitante en el Estadio Monumental de Villa Lynch y se aseguró 3 puntos valiosos. El elenco conducido por Lucas Lich, a raíz de lo que fue una victoria en la que mostró superioridad. Si uno analiza la producción del rival, del furgón de Villa Lynch, el equipo conducido por Cristian Aldirico, notoriamente Talleres a lo largo de todo el pleito fue el equipo que impuso las condiciones en el juego, sacó la ventaja tempranamente con ese gol de Isaías Ciavarelli a los 4 minutos, en una buena jugada elaborada del Tallarín, en una maniobra ofensiva, asociando la pelota, de esas que no venía mostrando hasta aquí en el certamen de la Primera B, y fue más contundente en la primera etapa a raíz del gol de Fernando Enrique, del segundo, de aquel que llegando a los 37 minutos señalaba el capitán, para mí el hombre que futbolísticamente mejor entiende el juego dentro de la cancha, entre aquellos que tienen la camiseta roja y blanca, y como consecuencia de esa ventaja parcial 2-0, el visitante pudo dominar al rival, logró en el segundo tiempo, aún con una expulsión de por medio, la de Matías Samaniego a las 9 de la complementaria, lograr ser notoriamente más que
el oponente, que no encontró las fórmulas, no encontró los caminos, los conductos como para poder lastimar en el arco de Mauro Casoli, y con el correr de los minutos daba toda la impresión que Talleres había trabajado de manera correcta para atesorar, para asegurarse los 3 puntos, y así sucedió con el silbatazo final de Mateo Boccaccia, el árbitro que debutaba ayer dirigiendo Talleres en el fútbol profesional. Una victoria que la necesitaba como para no desprenderse definitivamente del tren de los de arriba. Miro de reojo la tabla de posiciones, ahí quedó Talleres con 18 puntos, a 6 del líder, Arsenal, que a esta altura del campeonato hay que marcar que es el que mejor producción tiene, porque ha derrotado a Excursionistas en el inicio ya de esta fecha que estamos cerrando, la 12ª, y logró consolidarse en el primer lugar de la tabla de posiciones el equipo de Fabián Lisa cuando se han disputado 11 fechas del campeonato. Es decir que si bien transitamos la 12ª, hay un partido para todos los equipos pendientes, aquel que corresponde a la 5ª jornada, la que está pautada para el 24 de mayo, entre el 24 y el 26 por allí se va a llevar a cabo en la organización que tiene que ver con el fútbol argentino, cuestiones que pasan en lo que respecta a la programación y diagramación de los campeonatos. Aquella es la pendiente, aquella por el paro, por la parate, en realidad es la palabra correcta para denominar, del fútbol argentino, en solidaridad con el presidente Claudio Fabián Tapia y también con el tesorero Pablo Tobillino, solidaridad de los clubes por medio. Bueno, a Talleres en ese momento le correspondía jugar con Brown de Adrogué, lo va a tener que hacer sobre finales de mayo. Lo cierto es que para todos los elencos de la categoría hay un partido para tener en cuenta que va a disputarse casi sobre el final de la primera ronda en la reprogramación, pero con un cuarto y algo más disputado en términos técnicos, un tiempo más de ese cuarto de campeonato. Arsenal es el puntero y ahí debe apuntar Talleres, ¿no? Porque venía de una derrota entre semana el lunes frente a Dálmine, a Villa Dálmine, otro de los rivales que aparece encumbrado en el certamen, e indudablemente en el módulo que dejó atrás, teniendo que enfrentar a 3 de los equipos de arriba, Talleres terminó consiguiendo un solo punto, el del empate con Excursionistas en el Coliseo del Bajo Belgrano, aquel paradójicamente más difícil de rescatar, donde Talleres había mostrado una gran campaña en condición de local y había ganado hasta el juego con Arsenal todos los partidos que había disputado. Bueno, no pudo, arrastra 2 derrotas consecutivas, perdió con el Viaducto, perdió con el Violeta el martes, dejando la imagen más floja del campeonato, y de eso me da toda la impresión que tomó nota Lucas Lich. Efectivamente lo cristalizó en la composición del equipo, en el rearmado de un Talleres con muchas lesiones además, que pudo salir adelante en un encuentro que era importante para no desmoronarse en este segmento del torneo, porque una derrota más hubiese complicado las cosas. La imagen de Talleres no había sido buena frente a Dálmine, indudablemente si uno lo medía en términos futbolísticos, Guaidó Urquiza en este segmento que estamos viendo del campeonato es menos que Talleres, y por eso la obligación estaba dada de principio a fin para los de Escalada de quedarse con una victoria que finalmente logró cobijar y pudo llevarse 3 puntos valiosos de Villa Lynch. 16 minutos han pasado de la hora 20 en la República Argentina. Nos opera técnicamente nuestro querido rey David de Vargas en la técnica, desde algún rincón, en un estudio especial. Estamos en esta noche para poder en algún lugar de Buenos Aires nos puede encontrar haciendo el programa. Usted los toma por el aire de AM 1550 kHz en su sintonía ya habitual. A esta altura está además que lo diga, AM 1550 kHz desde el sur del conurbano bonaerense, en Remedios de Escalada, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los barrios de zona oeste y de la zona norte, donde también entra el aire con nitidez. Ayer lo comprobamos en Villa Lynch, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Allí entraba por la frecuencia de amplitud modulada en el 1550 kHz del dial, para los que tienen una radio analógica o digital, para los que están lejos del ámbito metropolitano, no tienen el dispositivo convencional, la radio, como usted la conoce, puede escucharnos por internet, am1550.com.ar en la web, tiene la alternativa de la aplicación de la radio para descargarla y llevarla a donde va en el celular, la deja allí, estación 1550, nos puede localizar en TuneIn con letras como estación 1550 también, lo hace habitualmente en cada transmisión de Frecuencia Roja y los domingos por la noche, en caster.fm,
retransmitiendo la programación de la radio y además la posibilidad para los que están en la comunidad albirroja de Facebook. Reproducimos el programa que sale en vivo por la página de la radio, estación 1550, que retransmitimos por el nuestro, el de Frecuencia Albirroja, el sitio en Facebook para los albirrojos que están en esa red social, pulgar para arriba, a ellos que me están observando con una cámara que me toma desde una esquina de este estudio. Desde la primera hora del lunes, Frecuencia Albirroja Play, el canal de YouTube propio, para poder disfrutar del programa, compartir, hacerse mala sangre, bueno, las sensaciones que a usted le corran cada vez que escucha este programa a través de Frecuencia Albirroja Play en el momento que desee, desde el dispositivo que le sea más práctico, celular, computadora de escritorio, notebook, la tablet, en el Smart TV, distintas alternativas que tiene para encontrarnos en ese canal de YouTube, en aquella plataforma que mencionábamos, que sigue sumando adhesiones con respecto a los suscriptores y que le pedimos que se suscriba para tener contacto permanente con lo que son las producciones de Frecuencia Albirroja y Talleres Locura y Pasión. Lo miro en controles a David Vargas para chequear si está al aire Osvaldo Cardoso, a quien voy a saludar en esta noche de domingo. El abrazo para usted, Cardoso, con lo que ha quedado, las principales impresiones que le dejaron la victoria de Talleres, 2-0 frente a Guay Urquiza el sábado por la tarde. Hola, buenas noches Nacho, buenas noches para todos. Realmente un partido que se resolvió tan rápido que tenemos que analizar qué pasaron en los primeros 4 minutos y pasó de todo. Un Talleres que venía muy golpeado con una muy mala producción y de pronto se para, sufre un par de sofocones antes de que en 4 minutos, prácticamente podríamos decir, comienza a definir el partido. Porque a los 2 minutos, la función, lo que había pensado el equipo local era tratar de tapar la salida de Malvasio o de Bassi, le ponían hombres muy cerca de ellos y obligaba a que Talleres saliera por el lado de Del Pino y Rodríguez. Y Del Pino comete el primer error a los 2 minutos cuando falla en una entrega y un delantero del equipo local avanza, no sigue hasta enfrentar mano a mano con Casoli, prefiere rematar casi entrando al área y Casoli muy bien ahoga la primera situación de gol. Y a los 4 minutos pasa algo muy parecido, también por la derecha, en un lugar donde evidentemente había un hueco y no se lo podía tapar bien. También tuvo que responder Casoli para tratar de sofocar. Pero 30 segundos más tarde comienza una escalada por la izquierda y realmente muy inspirado y como siempre marca la diferencia Enrique, le entrega hacia Varelli una pelota y con medio giro por abajo somete al arquero que realmente no lo dejó sin chances y de esta manera en la primera llegada de Talleres se coloca un gol arriba. Cardoso, una muy buena definición de Isaías hacia Varelli, yo marcaba de las jugadas mejor elaboradas de Talleres en el campeonato, me animaría a decir, porque termina en una resolución positiva, favorable, de un jugador. Si usted se remonta a lo que había marcado en el arranque de nuestra transmisión, en algún preámbulo del análisis de partido, entendía que Lucas Lich le daba la posibilidad a Isaías y a Varelli para que aprovechara con remates de media distancia, de afuera, entendiendo las condiciones del campo de juego, lo que había significado la lluvia de toda la semana para la humedad del terreno de juego, y en definitiva la buena elaboración de la jugada es muy bien resuelta por Isaías y Varelli, que aparece en la escena del gol a la altura del área grande, sorprendiendo además, algo que era casi una materia obligada para Talleres, la de rendir y corregir, ¿no? Corregir primero para poder rendir y aprobar luego en una mesa examinadora en esas cuestiones que aún en déficit tenía el equipo de Licha hasta aquí en el torneo. Evidentemente cuando se juntan a tocar más arriba, algo que en lo que va del torneo Talleres lo hace esporádicamente, los resultados aparecen. Fueron tocando un campo que a pesar de la lluvia de toda la semana se presentaba en muy buenas condiciones. Ustedes tal vez tuvieron la oportunidad de verlo o de pisarlo, pero para el tiempo que tuvimos con lluvia,
acá en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se presentó en muy buen estado, y la pelota corrió, y creo que de alguna manera es responsable el campo de juego de los 2 goles, porque después vamos a analizar un poco el segundo gol, un golazo, pero se da a veces cuando el jugador tiene la confianza de poder pegarle a la pelota sabiendo que la pelota va a picar correctamente. Y así fue como, haciendo un giro, coloca la pelota por abajo después de la entrega del negro Enrique, y coloca a un Talleres arriba cuando nadie lo esperaba. Sigue Talleres trabajando bien. La gente del furgón, lo de la Guay Urquiza, pretendían atacar por otros lados, y le terminaron facilitando de alguna manera la contención a Talleres. Por ahí Ríos era un jugador que remataba de larga distancia, que probaba, lo hizo a los 32, a los 36 minutos, que era una alternativa que generaba el equipo local, pero Talleres se encontraba bastante bien parado. El medio campo contuvo correctamente las salidas del rival a partir de ponerse en ventaja, y a los 37 minutos viene una jugada justamente cuando pretendían atacar por la derecha de la defensa de Talleres. Cantero roba una pelota, intercepta una pelota en mitad de campo, la juega para Samaniego un poco más abierto. Samaniego avanza en posición de 7 de atacante por derecha, pero no llega al fondo. Cuando llega prácticamente a la altura del área grande, comienza a correr casi paralela a la línea del área, y se le entrega al negro Enrique, que le pega de una manera espectacular. Yo vi varias veces el gol, y por ahí alguno puede decir que encontró al arquero adelantado. No, el arquero estaba en una inmejorable posición, pero desde el lugar donde le pegó, que serían unos 4 o 5 metros detrás de la media luna del área, la pelota se eleva, pasa por la humanidad del arquero y cae justamente detrás de él para convertirse en un golazo. Y evidentemente ahí ya fue para la gente local, fue el segundo baldazo que ya no pudo dar vuelta, a pesar de los esfuerzos en el segundo tiempo, que fue más con ímpetu, pero sin ideas como para poder achicar la diferencia. Es un gran gol de Fernando Enrique, a mi modo de entender la maniobra. Evidentemente algo había trabajado en la previa del partido, porque alguien señalaba en el banco de suplentes de Enrique en el momento del festejo, de esto que hay que saber leer y aplicar después, porque uno en la previa puede tener información del rival, y sin embargo la ductilidad del jugador no permite que esa referencia se pueda plasmar en un desenlace positivo. Enrique convierte un gol, ha probado muchas veces como jugador de Talleres pegarle desde esa posición, de posiciones similares en la puerta del área. Evidentemente no siempre han resultado gol, y creo que además lo anota en un momento importante del partido, porque eso le da una tranquilidad distinta a la que vemos de Talleres de 2 años a esta parte. Intentaba, y lo hacía con algunos amigos ayer que estaban escuchando la transmisión, Mariano Leborburu, si está conectado, puede certificar que esto es así. Recordar cuando Talleres había convertido 2 goles en un primer tiempo. El antecedente inmediato que encuentro, y es como local, con la salvedad que hago, que resulta a veces más fácil de resolver en casa en el Pablo Comelli que fuera de los límites geográficos de Remedios Escalada, es con Ituzaingó, el último antecedente de 2 goles de Talleres en un primer tiempo. Me refiero al partido con Ituzaingó de la 15ª fecha del torneo clausura, el día que se consagra ganador del torneo clausura, el equipo entonces conducido por Martín Rolón. Y si voy a antecedentes de ese campeonato, que ganó Talleres de la primera B 2023, me refiero a toda la temporada, no hay en referencia a 2 goles en un primer tiempo. Por supuesto no los convirtió en toda la etapa de la Primera Nacional, pero es significativo porque da otro margen de acción. De hecho, hay una situación que se da muy desafortunada para Maximiliano Rodríguez, de eso me quiero referir dentro de un rato, porque hablamos con el jugador y una lesión, una luxación en el hombro derecho, pero cuando empieza a barajar las alternativas, Lich lo hace sabiendo que su equipo ganaba 2-0, tiene que prescindir de uno que venía jugando habitualmente como titular, de uno de esos jugadores que en defensa ha permanentemente confiado el técnico, y tiene que
analizar el partido en el entretiempo con una variante ya obligada y lo piensa con un equipo ganando 2-0. Distinto es cuando uno tiene la obligación, en este contexto que hablábamos, con 3 sin ganar, Talleres, con un elenco que tenía la presión indudable, porque para un conjunto como Talleres en esta categoría no ganar 3 partidos seguidos es un dato significativo y tiene un peso específico negativo en la referencia, en lo que desde el público se pueda analizar, y ganando 2-0 se planifica, se mira de otra manera el horizonte. Sí, por supuesto, y te quería hacer una consulta, porque vos siempre estás hablando mucho de las estadísticas. También yo no recuerdo, o por lo menos se me escapa a la memoria hoy en día, que Talleres se haya puesto en ventaja en cualquier partido en situación de local o visitante de manera tan pronta. A Talleres siempre le costó, perdón, hacer goles, pero también les ha costado hacer goles tempraneros. Siempre ha sido un equipo de más seguro hacer goles en el segundo tiempo que en el primero, y en este caso prácticamente en 4 o 5 minutos ya había definido por primera vez. En una situación que también desordenó el planteo táctico, probablemente no tanto, pero sí el esquemático, lo que era la idea, el plan de juego de Cristian Aldirico, ¿no? Con un Guayo Urquiza que no alcanzaba a llenar al entrenador, lo teníamos muy cerca, debajo de la posición de la cabina, el puesto de transmisiones donde estábamos. La cara de Aldirico era muy elocuente cuando se daba vuelta y miraba hacia el sector de cabina, los gestos, para analizarlo de atrás, uno que lo conoce tanto, Aldirico, también lo hacían de alguna manera comprender que el equipo Guayurquiza estaba lejos de lo que planteaba, y evidentemente Talleres había encontrado atar los resortes del equipo de Villa Lynch, le costaba mucho ser profundo, cuando creo que se hace un balance lo más objetivo posible. Hay una superioridad a nivel plantel entre Talleres y Guay, hay 22 equipos en el campeonato, probablemente en cuanto a plantel Talleres esté entre los 5 mejores, vamos a coincidir en esto, Cardoso, 5, 6, para discutir si quiere. Pero hay. No, por supuesto, que tenemos un plantel amplio, y sin embargo recién ahora se puede decir que el técnico ha empezado a mechar. Hasta hace un par de partidos atrás tenía casi una formación de memoria. La derrota frente a San Carlos, perdón, ante Villa Dálmine quiero decir, y las lesiones provocan un poco todos estos cambios también, lo obligan al técnico, porque empieza a no contar con 2 de los 3 mediocampistas externos. Ayer recurre a Matías Samaniego, que se termina yendo expulsado, pero Samaniego no estaba en plenitud física en la tarde del martes, por ejemplo, para hacer de la partida frente a Dálmine. Jugó en el segundo tiempo, para mí fue lo mejor frente al equipo de Campana, y ayer no termina de tener un buen partido porque la expulsión obviamente hace trazar un punto ahí en lo que refiere al rendimiento de Samaniego. 2 patadas, una de arranque en el partido, para mí se apresuró el árbitro, pero como marcaba Finamore también, la vehemencia con la que va abajo a la pelota, usted la observó más detenidamente con la tecnología, amerita en todo caso que el árbitro advierta y si quiere lo amoneste, fue lo que hizo Mateo Bocacci al árbitro, y después los expulsa en el segundo tiempo. Me queda alguna duda si pudo obviarla, creo que con Gabriel Gutiérrez, por decir un nombre propio, entre los árbitros de la primera vez, hubiese seguido Samaniego en cancha, porque hemos visto faltas más duras, más severas, y no se penó de la misma manera. Pero ayer tuvo un arbitraje prolijo, delimitó la forma en la que se manejaban los protagonistas, la vehemencia con la que podían emplear los recursos dentro de la cancha, y el que la pagó más cara fue Samaniego, que había sido hasta ahí el primer amonestado de Talleres, el único en la cancha, porque el otro fue Maximiliano Rodríguez, después hacer referencia a eso también, y se termina yendo expulsado para condicionar a un equipo que quedó con 10 durante 36 minutos de disputa. No, evidentemente son muy discutibles las faltas. Yo creo que si se repartía parejo para todos lados, está bien, las dos pueden ser amarillas, pero hubo unas varias por parte del elenco local que se dejaron pasar. Creo que el árbitro, haciendo su entrada en el torneo, trató de alguna manera de evitar problemas mayores, como siempre ocurre con los locales, y terminó pagando el pato un jugador que entró fuerte en 2 oportunidades, tal vez no para tan amarilla, pero bueno,
son las consecuencias que a veces se suele pagar. Abro la vía de contacto, la repasamos y nos vamos a la pausa por cuestiones técnicas de horario. Tenemos que cumplir aquí con la tanda de las 20:30. ¿Tiene para anotar, Cardoso, del otro lado? Dígame. Sale de memoria, 11 la memoria falla a veces, 54 62 15 50 en el medio de contacto. En un ratito leemos algunos mensajes. Nos opera técnicamente David Vargas. Desde algún rincón de Buenos Aires hacemos Talleres, Locura y Pasión. Quédese, porque hay más hasta las 21 aquí por el aire. Estación 1550 AM 1550 kHz. Corte y ya regresamos. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, casa inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada, pedidos y delivery. 4770 33 42, 11 38 96 24 63. Yo te siento así. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82. Yo sé va a entender. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Asra 1690, Banfield Oeste, Teléfono 154 172 8034. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión, las 20:36 en toda la República Argentina. Gracias a nuestro operador técnico, superando también algunos inconvenientes de lo técnico, acomodándonos allí en los estudios centrales. Bueno, mensaje, ¿le parece, Cardoso, que escuchemos alguno? Es bueno escucharlos, a ver qué opinan. Le damos lectura. Hola, buenas noches, dice, muy buen partido de Talleres. Me gustaría que le den más minutos a Mateo Muñoz, la defensa estuvo muy sólida,
Matías Bassi me hace acordar a Marinich, excelente jugador. Abrazo grande, saludos. José Luis Cali nos mandaba su opinión. Creo que en defensa, en línea general, de Talleres ha tenido un campeonato sólido. Evaluábamos la producción del equipo en números también, y hasta aquí el único que le ha convertido 2 goles es Villadálmine en el torneo, que está puntero por otra parte, ¿no? Vale recordarlo porque ponderábamos Arsenal de Sarandí y dejábamos de lado lo que tiene que ver con las referencias del equipo de Campana, que se ha trepado a la punta también desde la victoria con Talleres y que ha sostenido en el día de hoy con un buen resultado quedarse en el primer lugar. Por ahí, Cardoso, después, si tenemos tiempo, vamos a repasar el tablero informativo de lo que quedó de este domingo para los desprevenidos, actualizando, ¿no? Una primera vez que tuvo 10 días a todo ritmo, con la fecha 10ª, la 11ª, la 12ª, todo comprimido que se jugó. Sí, señor, cuando quiera tenemos la tabla de posiciones para ver dónde estamos y a dónde podemos llegar. Bueno, muy bien, voy con otro mensaje. Dice un oyente: buenas noches, solamente quiero decir que Talleres tiene el último 10, fenómeno. Nos manda su mensaje un oyente, Roberto, cuyo celular termina en 2172. Fernando Enrique, que parece un jugador hecho por momentos a la medida de Talleres, de las necesidades de Talleres. Creo que sigue siendo la referencia, para mi gusto. Por eso marcaba que la lectura que hace del juego, cuando el equipo ha cambiado el esquema a raíz de lo que fue la caída frente a Dálmine del martes, Luka Lich metió mano en el equipo y en el esquema táctico. Se paró con un 1-4-4-1-1, a reconocimiento de lo que fue el momento de salida del equipo. Enrique como un enganche y acompañando a Eugenio Olivera. Y es muy dúctil para entender los momentos. Va al piso, a veces desmedidamente, cuando el físico por ahí lo obligaría, por una cuestión de edad, a resguardarse. En todo caso termina yendo en la disputa de la pelota al piso. Creo que lo hace con gusto Enrique, y le da a Talleres un matiz distinto como equipo. Puede tener partidos malos, los tienen la mayoría de los jugadores, y se siente eso cuando no encuentra claridad, cuando no tiene Fernando Enrique la posibilidad de aportarle la cuota de fútbol al ataque, sobre todo. Y también en la estructura defensiva, porque marca un poco los tiempos del equipo. Usted que lo ve a distancia podrá distinguir alguna de estas cosas, ¿no? Que es la voz de mando, como se nota desde afuera lo de Abel Masuero, que es un jugador importante en el plantel, que cuando no está en cancha, desde el banco de suplente, también quiere aportar lo suyo. Por supuesto, es más limitada la cosa cuando lo hace como suplente que cuando está dentro del terreno unos minutos, como pasó frente a Guay. Hablo de Abel Masuero ya, ¿no? Claro. No, por supuesto, y son esos caudillos que uno necesita en el medio y que siguen siendo caudillos aún no estando en la cancha, dando indicaciones, aportando la experiencia que tiene, ordenando un poco el equipo, y eso es importante porque eso es lo que termina sumando. Y lo de Fernando Enrique, que puede jugar más adelantado, arrancar de atrás para sorprender, como fue en el caso del gol. El gol, él está entrando mucho más atrás de donde venía la jugada, y sin embargo le ponen una pelota de arrastrón. La pelota rueda de manera perfecta y él consigue pegarle de derecha por arriba del arquero para caer detrás, y bueno, ya ahí creo que fue el golpe anímico para la gente local que lo terminó derrumbando. Otro mensaje dice, muy temprano, escribía 9:35 de la mañana. Buenas muchachos, dice, que se reivindique el equipo de local. Ayer se ganó, pero el martes contra Dálmine dio pena ver al equipo sin ideas. Hay jugadores que no pueden ser titulares, es tener un jugador menos. El DT tiene que tener una idea y no tanto pelotazo. Teléfono para la dirigencia, inviten a Pablo Grillo al estadio de Talleres el domingo. Gastón de Luis Guillón marcaba su opinión respecto a lo que fue también la producción de Talleres el martes frente a Dálmine, en la que fue indudablemente la más deficitaria del equipo hasta aquí en el campeonato. Termina siendo demasiado abultado el resultado con Dálmine, porque Talleres en defensa abrió un hueco sobre el final del partido, yendo a buscarlo con 2 jugadores, se defendía con 1,5 por momentos, pero en ningún momento encontró el juego asociado. Le faltaron claramente ideas para poder construir en ataque a ese Talleres en relación a lo que fue la presentación con el Campanero. Cardoso escasamente tuvo posibilidades en el arco contrario, realmente dejó preocupación.
porque sale tocando y después como que 2 toques ya quedan un poquito apretados y ya terminan tratando de saltear la línea media y ponerla adelante. Es un pelotazo que para el juego de Talleres no va, no sirve. Hay que tratar de seguir progresando dentro del campo de juego, y cuando uno se queda sin movilidad, a veces los jugadores permanecen un poco estáticos, ahí se le hace mucho más fácil al rival para poder marcar, cortar y salir de contra. Sí, y defensivamente, en lo que fue la derrota del martes, mostró los errores más groseros, porque como había pasado con Arsenal, se duermen en la barca en la mitad de la cancha, una pelota que llega a profundidad por el sector derecho de la defensa, el rebote que dio Mauro Casoli como para objetar algunas cuestiones, un futbolista que aparece boyando a la altura del área, situaciones para corregir en virtud de lo que puede haber sido un muy breve trabajo de Talleres, porque no hay tiempo de poder pensar y trabajar premeditadamente un partido con solo 3 sesiones de entrenamiento, miércoles, la del jueves y la del viernes, ya de cara al duelo frente a Guayurquiza. Talleres no regaló ese primer tiempo, que se venía marcando y recalcando de las últimas presentaciones, con Arsenal, con Excursionistas, con Dálmine. Le había costado severamente en la primera parte los errores, porque los rivales habían capitalizado situaciones de gol, y en definitiva ojalá que esta sea una prueba que haya resuelto Talleres, que haya favorablemente podido atar en todo caso aquellos errores, sacarlos del menú de opciones y defender con más certeza, con más firmeza al mismo tiempo, en escenarios como el de Guayurquiza, que se prestan para jugar a la pelota y donde no hay que excederse de confianza. Hay veces que hay que revolearla y no ponerse colorado, por esto, y mucho más a tener en cuenta en el Comelli, donde la cancha no está en buenas condiciones, presenta una dificultad el campo de juego. No, y además hay un tema que es el de estar atento. El primer gol de Villa Dálmine es una quedada. Cuando se proyecta el número 3, alguien tiene que cubrirlo, y cuando quien tenía que cubrirlo o tenía que marcarlo se dio cuenta, ya le había sacado 4 o 5 metros, imposible de poder cubrirlo ya a esa altura. Hay que tener mucho cuidado porque hoy los laterales son de proyección y todo el mundo trabaja de esa manera. Entonces el delantero o el mediocampista que está encargado de cubrir la subida de los laterales tiene que estar muy atento, porque están esperando el momento indicado como para poder ganarle la espalda, y de esa manera desequilibra toda la defensa. Tengo más mensajes, dice: buenas noches muchachos, se ganó bien y de visitante, que vale más, había que hacer cambios, esperemos que el equipo siga creciendo, lástima la expulsión de Samaniego, que anda bien pero lo amonestan mucho, ahora a ganar a Real Pilar sí o sí para seguir arrimando y que no se alejen de la punta. Qué golazo del negro, vamos Talleres, que falta bastante todavía, ya se va a caer el Arce. Guille de Bedoya nos mandaba ese mensaje, aquí también hace referencia a algunos jugadores que a propósito de los cambios de Lich, no puntualiza el oyente, pero que han salido del equipo y han ingresado nuevamente. Pablo Cortizo es uno de esos, tuvo la titularidad frente a Excursionistas, no jugó entre semana con Dálmine, para mí se sintió la falta de un 5 de altura, de jerarquía para lo que es la categoría en ese sector de la mitad de la cancha, que conozca el puesto, con esto me refiero a la jerarquía, ¿no? Con la experiencia, y a raíz de algunas cuestiones que evidentemente tomó nota el técnico, que no estaban ordenadas, que no estaban bien, el equipo recuperó a algún jugador. La presencia de Pablo Cortizo es una de esas, y sorprendió con los ingresos de Isaías Ciavarelli, para hablar de lo que dejó el saldo de ayer, de buena actuación, de buen rendimiento, y en todo caso cómo se terminó reacomodando también, ¿no? Con Samaniego, a quien se apeló en todo caso al amor propio del ex Villa San Carlos para que jugase, cuando viene con un golpe intercostal que aún le presenta dificultades para el trabajo diario, para los movimientos al 100% en la producción física. Tal cual. Y si te parece bien, vamos con la tabla de posiciones para saber por dónde andamos. Dele, a ver, Cardoso, algunos resultados, tomando, por ejemplo, lo que nos quedó pendiente de ayer, porque cerrábamos nuestra transmisión, todavía no había jugado Real Pilar, hubo victoria del equipo pilarense.
Exactamente, Real Pilar logró una victoria por 1-0 sobre la Ferrer, y Flandria, en condición de visitante, derrotó a San Martín de Bursaco. Hoy domingo juega Liniers, que le gana al colista prácticamente Bron de Adrogué, con una muy mala campaña este año. Doc Sud protagonizó una de las goleadas de la fecha, ganándole 3-0 a Ituzaingó, que se hunde en el fondo de la tabla. Villa Dálmine 1, Argentino de Merlo 0. San Carlos, en la otra goleada, derrotó por 4-1 a Armenio, un equipo siempre cerrado y difícil. Esta vez la tuvo bastante mal con la gente de Villa San Carlos. Muchos resultados por la mínima. Real Pilar le gana 1-0 a la Ferrere, San Martín de Bursaco pierde 1-0 con Dálmine, Liniers le gana 1-0 a Bron de Adrogué. La victoria de Dálmine 1-0 por la mínima también ante Argentino de Merlo. Habla un poco de la paridad del campeonato. Bueno, el viernes ya lo habían mostrado Excursionistas y Arsenal, también con 1-0 a favor de los de Fabián Lisa, los de Sarandí. La tabla de posiciones, a ver cómo quedó, porque esto es relevante para un Talleres que está dentro del grupo del reducido y a 6 de los líderes. Exactamente, Arsenal y Dálmine comparten la punta con 24 unidades, Real Pilar con 22, Excursionistas e Italiano 21, Talleres 18, Argentino de Merlo 17, Camioneros 16 y San Martín de Bursaco con 14 puntos, lo mismo que Liniers. Por diferencia de goles, San Martín de Bursaco hasta ahora sería uno de los 9 elegidos para seguir en la campaña. Hay varios que son rivales de Talleres en lo próximo que viene en el campeonato. Real Pilar, el domingo en el Pablo Comeri, desde las 15:30, en el marco de la 13ª fecha. A anotarlo porque es el escolta del campeonato y tiene un buen plantel el equipo de Pilar, y a prestar atención también a lo que hace a los movimientos en la categoría y el peso que tiene el Real Pilar. No lo busque por el lado de la historia del equipo que se ha formado recientemente para lo que es la vasta y trayectoria, ¿no?, decana de algunos equipos en el fútbol argentino, sino porque es muy hábil su dirigencia para tejer lazos con la conducción del fútbol argentino, y allí está, en el candelero, por la producción futbolística, como escolta, y a prestarle atención a cada uno de los detalles. Si le parece, repasamos lo que tiene que ver con la lesión de Maximiliano Rodríguez, con quien estuve charlando en el día de hoy, porque nos estaban preguntando también algunos por mensaje. Bueno, está dolorido, en principio, para contar la secuencia. Hubo una jugada en el cierre de la primera parte donde hay contacto físico con un jugador de Guayurquiza, no lo pudo precisar. Lo cierto es que cae con el brazo tratando de atajarse, de cubrir en la posición del cuerpo. Eso le produjo en la caída según nos contaba el kinesiólogo Franco Tarantino, una luxación en el hombro derecho para Maximiliano Rodríguez. Le intentaron, como se dice vulgarmente, Cardoso, colocar el hombro nuevamente. Perdone si no suena en términos médicos, muy coloquial lo que estoy contando, pero más o menos así. Usted que conoce un poco de lesiones deportivas sabrá que el trabajo del kinesiólogo y del médico en esa primera asistencia es importante, porque lo que preocupó fue la señal de dolor de Maximiliano el Chino Rodríguez en el término de la primera parte. No conseguía recuperar la vertical y lo ayudó el equipo médico y kinesiológico de Talleres. Una acción que en el momento es de mucho dolor, hasta que se puede, nos contaba el kinesiólogo Franco Tarantino, que le costó mucho poder reacomodar la zona, ¿no? Ahí en la altura del brazo derecho, del hombro, donde sentía tanto dolor producto de esta luxación, Maximiliano Rodríguez. Lo bueno es que yo pensé que podía llegar a ser una lesión más compleja, y por suerte, a pesar del dolor que él salió, es como vos decís, lo tenían que ayudar a caminar porque el dolor era intenso, las muestras de dolor eran intensas. Finalmente será unos días de reposo, que además se complementa con una tarjeta amarilla que lo dejaba fuera del próximo partido. Bueno, a raíz de esa lesión, entiendo que por la RT tuvo que ser asistido en primera instancia, cuando ya regresó el equipo, porque de hecho charló con Talleres 2.0 al cabo del partido, con Juan Carlos Vilota, en horas de ya la tarde-noche aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Fue asistido en un centro de diagnóstico de una ciudad vecina, Remedio de Escalada, y luego se tuvo que trasladar al Sanatorio Modelo de Quilmes,
donde le terminaron cerca de la medianoche de realizar los últimos exámenes, ¿no? Evaluaciones, una ecografía y demás. A raíz del dolor y de alguna tranquilidad que quiere tener el equipo médico también para el tratamiento kinesiológico, Maximiliano Rodríguez es probable que tenga que someterse a una resonancia magnética ya en el transcurso de esta semana que arranca mañana, para poder ver cómo está y si no hay una lesión más profunda que requiere una intervención quirúrgica, que es lo que preocupa, y nos decía esto Maximiliano Rodríguez, que ojalá no sea para una práctica quirúrgica, para quirófano, porque lo complicaría aún más, ¿no? En un sector sensible del cuerpo para él, que es lateral, básicamente, y que usa mucho, el brazo, el movimiento del hombro, de todas esas articulaciones que tiene, como para poder, en definitiva, poner una pelota en movimiento desde lo que es habitual para un lateral, sacar con la mano. Además es un elemento muy especial para él y para el equipo, porque muchas jugadas, teniendo en cuenta la fuerza de brazos que tiene, Talleres ha programado algunas jugadas, algunos centros, justamente aprovechando y apoyando en la fuerza de brazos que tiene el chino. Bueno, por lo pronto está con la zona inmovilizada, con mucho dolor y con analgésico también. Mañana lo evaluarán en la mañana de escalada desde el cuerpo médico del equipo albirrojo, como para saber cómo ha evolucionado en estas horas y por supuesto delinear el futuro en referencia a lo que viene. A la vuelta del corte haremos repaso también, si tenemos tiempo, de lo que es el parte de lesionados, que tiene una enfermería completa Lucas Lich, entre algunas cuestiones como para revisar de cara a lo que viene. Y para cerrar el tema de Maximiliano Rodríguez, luego de la lesión, sabiendo que iba a ser una baja indudable para este compromiso que viene del domingo frente a Real Pilar, y habrá que ver la evolución, cuánto demanda en la recuperación, se hizo amonestar, provocó, mejor dicho, que el árbitro Mateo Bocaccia le mostrara la amarilla para llegar a la quinta en la temporada y cumplir con tranquilidad el próximo fin de semana y de paso, mientras se recupera desde lo físico, purgar ya lo que tiene que ver con el límite de tarjetas amarillas y la acumulación primera que se hace de 5, que obliga por reglamento a tenerlo suspendido el jugador al menos por una fecha. Cuando llega a las primeras 5 amarillas, una fecha de suspensión. En la medida en la que las vuelve a acumular, tiene otra sanción por delante también prevista al cabo de las próximas 5 amarillas de una fecha. Nos metemos en la pausa y quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión. Ya venimos con el cierre. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas, Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283.
Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAC. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instant Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por corte de servicio. 11 53 35 36 62. Ferretería Matero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Rectocat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfruta del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión. Ya venimos con el cierre, a seguir trabajando, mejorando y ganando partidos. Ninguno regala nada y las críticas constructivas con respeto, dice del hincha, socio, colaborador o auspiciantes se deben respetar, no son personales, son sobre métodos. Abrazo Tallarín, nos mandaba el querido Eduardo Casinguín, un adherente a este programa. Un abrazo fuerte para él, siempre acompañándonos. Bueno, Cardoso, ¿le parece que demos lectura respecto a lo que tiene que ver con el parte de los lesionados, como para tener un repaso, un pantallazo general de lo que refiere a varias de las bajas que tiene hasta aquí, por lo menos, el equipo de Lucas Lich? Un plantel que es numeroso, pero que ya cuenta con distintos gladiadores averiados para lo que viene del campeonato, por lo menos en lo inmediato, en este final del mes de abril. Es importantísimo saber cómo están, a ver. Bueno, el mediocampista central Luciano Sanier, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el postquirúrgico ya está cursando el 6º mes de haberse lesionado, sigue con la rehabilitación y la recuperación. El lateral izquierdo, Valentín Morellini, presenta una distensión de la plástica del ligamento cruzado interior de la rodilla derecha, realiza trabajo de fortalecimiento y retorno al juego. El delantero Facundo Cachete Rodríguez, luxación patelar y esguince del ligamento colateral externo de la rodilla derecha, trabaja en el fortalecimiento de la misma, tiene para 3 semanas más hasta la alta médica. El mediocampista Juan Pablo Arango, con un desgarro profundo de cuádriceps izquierdo, es una lesión muscular compleja, le va a demandar, entiendo que un par de semanas más por lo menos, la recuperación al ex Estudiante de La Plata. Baja importante, de esas que venía siendo titular habitualmente en el equipo. El delantero Leonel Alejandro Barrios, un desgarro grado 2 del sóleo de la pierna derecha, tiene de baja entre 4 y 6 semanas, todavía ya caminaba con dificultad. Al aire le preguntábamos
casi a minutos del arranque del partido cómo estaba, y la dificultad la marcaba el delantero de Talleres, el mediocampista Federico Bersassi. Este es un lesionado de los recientes, después de lo que quedó en el compromiso con Dálmine, un desgarro isquiotibial derecho. El lateral Santino Nicolás Maldonado, con un dolor de ligamento colateral interno de la rodilla derecha, tiene para una semana más de recuperación y luego volverá a entrenar con normalidad. Hay que sumarle a Maximiliano Rodríguez con esta luxación del hombro derecho. Habrá que evaluar con más profundidad luego de la resonancia magnética cuál es exactamente el diagnóstico exhaustivo de la lesión del jugador. Con 4 tarjetas amarillas ahí en el candelero para prestarle atención, Pablo Cortizo, el mediocampista central, y el lateral de Talleres, Matías Bassi, es el otro que tiene en el límite, por lo menos cerca está, las 4 tarjetas amarillas. Va a cumplir Maximiliano Rodríguez con Real Pilar el próximo fin de semana. El plantel va a volver a los entrenamientos en el día de mañana a las 9 de la mañana. Hay un amistoso pautado con Victoriano Arenas, entiendo que se va a desarrollar en el césped sintético del predio Javier Pupi Zanetti, con el equipo del gallego Gustavo Leston, para medir, para balancear cómo está la producción de los que fueron suplentes y jugaron pocos minutos, cómo está el nivel, y de aquellos que no tuvieron la posibilidad de estar entre los 20 convocados en lo que fue esta victoria frente a Boy Urquiza, en algo que cuando están los tiempos dados y las condiciones lo permiten, Lucas Lich prefiere desarrollar un encuentro amistoso el lunes, en el ingreso de la semana de trabajo, en la reapertura de las sesiones de trabajo, como para darle posibilidad y observar a aquellos que están empujando desde abajo. Como van a tener la posibilidad muchos jugadores también de alternar en algún momento en la tercera división, sobre todo aquellos que nacieron en la cantera del club y que esporádicamente, por lo que marca el reglamento de tercera división, pueden llegar a bajar si el cuerpo técnico de primera lo decide y sumar minutos allí en la tercera. Era algo que es una buena posibilidad para los jugadores durante mucho tiempo. Iván Esculino, por ejemplo, hoy transferido al fútbol italiano, Isaías Ciavarelli en este plantel, jugaron y tuvieron muy buenas producciones en tercera división. Allí tiene que haber una comunión en el trabajo entre el cuerpo técnico de la tercera. También Chañi fue el año pasado uno de los entrenadores, es ayudante de campo, así que tiene una referencia sobre lo que se hace en tercera división muy propia, muy necesaria para impregnarle al cuerpo técnico de primera y monitorear lo que son los rendimientos de esos jugadores en la tercera división, donde eventualmente puede atajar a Agustín Galván, por ejemplo, o Lautaro Bursich, uno de los 2 arqueros que tiene el plantel de primera división, aquel que no vaya al banco de suplente, y los movimientos fluir para chicos como Bautista Schutz, para algunos de los que Facundo Infante, que necesitan minutos, Hernán Taborda, de hecho que ayer fue parte del banco de suplente. Va a ser una posibilidad la de jugar en la tercera división, en una categoría que tiene un rigor superior al de la primera B, que es la tercera división de Primera Nacional, donde va a jugar Talleres. Dicho sea de paso, en juveniles este fin de semana se aplazó la fecha, se reprogramó, lo hicieron prematuramente antes del inicio de la competencia, desde la gerencia de torneos y desde el área de fútbol juvenil, infanto juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino, teniendo en cuenta, Cardoso, el muy mal estado que presentaban la mayoría de los campos de juego producto de las lluvias en el ámbito metropolitano, que no cesaron entre el martes y el viernes al mediodía prácticamente. No, realmente viene siendo muy castigado porque la lluvia es prácticamente 2 o 3 días como mínimo por semana, y eso obviamente que está lastimando de más los campos de juego. Venimos de días de mucha humedad, ¿no? Que en algún punto ayudan a campos como el Pablo Comelli, que se ha resembrado y que recibió la lluvia directamente para hidratar las semillas, pero también le da una condición muy blanda al fondo, a la carpeta de la cancha, y será una dificultad que ojalá se pueda superar si el clima acompaña el transcurso de esta semana. Del básquet de Talleres, ¿qué quedan? Derrota de los Leones frente a Tamberos. Sí, realmente una derrota donde jugó muy mal Talleres la primera mitad, estaba perdiendo por más de 10 puntos. Después se rehizo, llegó al empate, pero sobre el final erró mucho Talleres. 7 bandejas, es un dato no menor. Puede pasar, todos tenemos una mala noche, pero 7 bandejas significa 14 puntos. Talleres terminó perdiendo 76-67 y tratará de recomponer líneas. Un campeonato que lo tiene con muchos altibajos esta vez. Una diferencia en número más abultada de lo que en merecimiento debió haber sido
el partido para la primera división para el equipo que conduce Leonardo Martínez Cardoso. La cita es el próximo domingo, 15:30. Aquí estaremos, 14:30, por el aire, estación 1550. No habrá Talleres, Locura y Pasión el domingo entrante, el domingo que viene. Le cedemos el espacio al fútbol de Banfield. Fabián Gersá, que estará, me confirma por esta emisora, David Vargas, me da el visto bueno para confirmar entonces que está programada la presentación de Banfield aquí en este horario el domingo que viene a las 20. Y nosotros estaremos con Frecuencia Albirroja desde el Pablo Comelli para Talleres Real Pilar en el marco de la 13ª fecha. Hay que recomponerse como local, ganar, una victoria es necesaria en casa frente a un rival de esos a los que hay que prestarle mucha atención, adentro y fuera de la cancha. Cardoso, nos reencontramos, si le parece. Por supuesto, nos estamos viendo y aguante Talleres, vamos, que tenemos que levantar un poquito más. Claro que sí, camino a los 120 años Talleres. Hay gente del círculo de socios vitalicios, de la comisión directiva, del grupo de apoyo, trabajando en lo que tiene que ver con los festejos de los 120 años de Talleres. Por la información que tengo, están pautados 3 celebraciones diferentes, 3 modalidades. La cancha, para aquellos que van al Pablo Comelli a ver el fútbol, probablemente para las actividades, despliegue de tareas y de maniobras deportivas, ¿no? Claro, estamos hablando en las instalaciones del club para poder exhibir lo que tiene que ver con la actividad de las distintas disciplinas y una fiesta ya más importante y relevante a desarrollar el primer domingo de junio con encuentro, con almuerzo, con lo que hace a esa unión social que tiene el público de Talleres. Los socios, que deben ser cada vez más, que necesita a propósito de aumentar su caudal de la masa societaria, y aquellos que como allegados, colaboradores, le dan permanentemente vida al Club Atlético Talleres. Nos vamos, nos reencontramos de las 14:30 el domingo que viene aquí por estación 1550. Abrazo de gol, que sea de cualquiera, pero de aquel que trajo la victoria de Talleres frente a Boy Urquiza. Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escuchanos a través de internet o en tu celular. am1550.com.ar, estación 1550.caster.fm o descargate la aplicación. Buscala en el Google Play como estación 1550. Llévanos a todos lados.